Bueno, seguimos reseñando este libro de Pensando Juntos, que se subtitula Un viaje por la filosofía, la música y el arte en la unicidad de lo múltiple, volumen 1. Hemos hablado en otras ocasiones que Pensando Juntos se trata de una obra colectiva que tiene dos formatos de lectura. Por un lado, se puede leer de una forma interconectada, ¿no? Que digamos une narrativamente todos los textos que componen el libro, y ahí hace un papel clave de narradora Yoce González Padilla, ¿no? Por otro lado, se puede leer de una manera, podríamos decir, más ensayística o poco, desde luego compartimental, en la que, bueno, simplemente uno iría acudiendo a los textos por separado, aunque no tiene ni siquiera por qué buscar que se sigan temáticamente o estén conectados, de forma que puede ir uno saltando de un texto a otro en virtud de sus intereses. Esas son un poco los dos formatos de lectura, y en este caso vamos a acudir a el texto de Pablo Verde, que se ubica en la página 190. Me desplazo allí y os enseño un poco. Es un texto muy breve, entonces lo voy a leer al completo, ya que tenemos la oportunidad. Está bastante pintarrajeado por mí, pero bueno, para que os hagáis una idea, ¿no? Y en este caso, el texto de Pablo Verde, que además bueno, ocupa un puesto importante en la revista, hemos leído ya otros textos suyos, está muy interesado por cuestiones de filosofía de la ciencia, cuestiones también ecosociales, y el texto que vamos a encargarnos hoy se llama Los límites de lo posible, remedios frente a la desmesura antropológica. Nos dice Pablo lo siguiente: las palabras humano y humilde hunden sus raíces en un ancestro común, el humus latino, la tierra. Somos un animal sediento de sentido, deseoso de conocer para dominar, para someter la realidad y sus casi siempre umbríos recodos al ritmo de nuestra batuta. Sin embargo, esto no deja de ser una huida hacia adelante, la desesperada negación del polvo eres que baña nuestra cultura y dibuja nuestra condición. Si queremos ser humanos, como apunta el Eclesiastés, deberemos ser polvo, humildes. Habrá a quienes les provoque rechazo esta antropología descalza, pero no somos dioses. Eso es indudable. Y lo más importante, no podemos ni debemos aspirar a serlo. Bueno, esta propuesta antropológica, ¿no?, que es una antropología descalza, una antropología de la mesura, conozco por debates filosóficos que he tenido que puede ser criticada en algunos casos desde una perspectiva nietzscheana, o bueno, desde una interpretación particular de la obra de Nietzsche, especialmente la genealogía de la moral, ¿no?, que al final se trata de un texto que condena bastante la idea de ascetismo como, digamos, un modo de vida muy propio del cristianismo, también del filósofo, ¿no?, porque va tomando distintas formas a lo largo del tiempo, pero que lo que hace es condicionar y limitar la voluntad, ¿no?, sin dejar que esa voluntad de poder de la que habla Nietzsche se desarrolle y al contrario, ¿no?, se vuelva contra sí misma, condenando a los individuos a una vida insalubre, que, digamos, se torna en contra de su propia existencia, a pesar de que es una estrategia para existir y sobrevivir. Esa sería un poco la idea. Bueno, desde mi punto de vista, en la mayoría de casos este tipo de crítica no aplica aquí. De hecho, en general, estas antropologías de la mesura, que provienen desde perspectivas ecologistas, claro, están apostando por, digamos, el modo de vida, ¿no?, más salubre, más comprometido con la salud tanto individual como pública, y en ese sentido una voluntad vuelta contra sí misma no sería. Además, creo que esta perspectiva que critica la condición de la limitación de la voluntad en general adopta un enfoque un poco idealista, ¿no?, donde parece que la voluntad no está determinada por nada, y como si el mero hecho de existir en un mundo interrelacional con determinadas fuerzas materiales, con determinados sistemas simbólicos, ya de facto condicionan la voluntad de uno. La pregunta entonces no se trata de si debemos así de facto rechazar cualquier tipo de ascetismo, ¿no?, sino si existen algunas formas de ascesis con sentido y comprometidas con la salud, ya digo, tanto grupal como individual, para lograr esa antropología descalza. Sí que creo
que es importante, y por eso lo he mencionado, tener en cuenta todo este debate para hacernos alguna idea de cuáles son las principales críticas a este tipo de antropología. Ya digo, yo aquí he propuesto parte de una perspectiva a la que yo me puedo adherir, ¿no? Seguimos leyendo el texto, diría Pablo entonces: es cierto que frente al vértigo de haber nacido resulta tentador ofrecer como antídoto la deificación, el supuesto empoderamiento a través del conocimiento y la técnica, sometiendo a la naturaleza y sobreponiéndonos a ella o intentándolo. Bueno, muchas referencias que podemos traer aquí, que hemos mencionado yo creo varias de ellas en otros vídeos, por supuesto, la idea de la razón instrumental, ¿no?, de Adorno y Horkheimer, y cómo las dinámicas del capitalismo pues, han generado una mentalidad técnica que piensa solo en los medios y no en los fines. Ese es el tipo de racionalidad que opera. Por eso mismo podemos traer también a coalición Heidegger, ¿no?, y su crítica a la técnica y cómo objetiviza, cosifica el mundo y a los propios individuos que lo componen. Esta idea del almacén de existencias, que creo que hemos mencionado alguna otra vez, es interesante, sobre todo traída a nuestro mundo contemporáneo. La podemos interpretar como de la siguiente manera, ¿no? Es decir, que la técnica convierte tanto a los individuos como a la naturaleza en general en un supermercado, ¿no?, en el que uno violentamente escoge lo que quiere, porque todo lo que hay a su alrededor es un recurso a explotar. En este sentido, hablaríamos de el nacimiento de la ciencia moderna y parte de la ideología que habría detrás, que sería la Roger Bacon, creo que también mencionado en otros contextos, en el que efectivamente la dominación y explotación de la naturaleza sería clave, ¿no?, para desarrollar la ciencia, la técnica y en general una sociedad más justa. Es una pregunta muy interesante, por cierto, si esta mentalidad de dominio y explotación de la naturaleza es necesaria o intrínseca a todo tipo de ciencia contemporánea, ¿no? Yo personalmente diría que la respuesta probablemente sea que no, y creo que perfiles como Pablo también dirían lo mismo, en el sentido de que, de nuevo, si bien hay en muchos casos crítica a la ciencia, precisamente es desde otras ciencias o desde incluso a veces desde la ciencia más popular, porque hay mucho consenso respecto a severos problemas climáticos, ¿no? Entonces es desde la propia ciencia que se critica a la ciencia. Por tanto, se asume que hay una perspectiva no explotadora dentro de ella, ¿no? Bueno, sigo. Pero si haber nacido dioses nos habría condenado a una eternidad monótona, querer llegar a serlo supone un suicidio, pues los recursos de nuestro planeta, único asidero del que disponemos, son limitados, al igual que nosotros. Esa perspectiva, ese posible horizonte de ecocidio que, sería una destrucción, ¿no?, de la humanidad y de la mayoría de las especies o de casi toda la humanidad y de la mayoría de las especies que habitan la Tierra, y que por tanto parece, ¿no?, que merece la pena ser frenado. Frente a la imposibilidad de ser dioses y la inviabilidad de anhelar serlo, ¿qué nos queda? La respuesta nos la lleva dando Píndaro insistentemente desde hace más de 26 siglos. Oh alma mía, no aspires a la vida inmortal, más agota el campo de lo posible. Ese rechazo, ¿no?, de una mirada divinificadora, que en nuestra época quizás diríamos transhumanista, ¿no?, porque esa mirada de convertir al humano en Dios hoy parece estar más atravesada por la ciencia, en específico por la tecnología, ir más bien al campo de lo posible, de lo que hay aquí y ahora, y de la conciencia de los límites materiales que nos rodean, ¿no? ¿Y qué es lo posible? Aquí lo explica Pablo. Vivir una existencia pacífica, serena, junto al otro y la otra dentro de los límites biofísicos del planeta al que pertenecemos, respetándolo, amándolo y dejando atrás todo signo de violencia hacia él o hacia nosotras mismas, muy centrado en la paz, este objetivo, esta vida dentro de lo posible. Tal vez, comparado con la divinidad, no resulte gran cosa. Afortunadamente, no necesita serlo. Basta con que resulte suficiente. Yo creo que aquí, y sé que hay autores que van más allá en este tipo de antropología, en decir, bueno, no es solo una cuestión de que no hace falta ser dioses, sino que realmente un mundo posible o ligeramente concebible, porque de nuevo, en realidad los límites biofísicos de nuestro planeta nos impiden, ¿no?, realizar desde luego claramente en las condiciones que nos encontramos actualmente ese tipo de mundo, pero incluso si fuese posible, cabría pensar que igual la sociedad, ¿no?, una sociedad, por ejemplo, transhumanista, quizás sería más injusta que una sociedad mediada por esta antropología descalza, más práctica, más comprometida con la naturaleza, ¿no?
Lo demás es silencioso, diría Hamlet. Lo demás es silencio, perdón. Lo demás es silencio, diría Hamlet. Es cierto. Antes y después de mí, de mi vida, nuestras vidas, no hay nada ni nos cabe esperar otra cosa que nada. Esa sensación de angustia, pero que también puede generar el motor de la vida, ¿no? Ya que desde esta perspectiva no hay nada, ni antes ni después de la muerte, que menos que intentar vivir esta vida bueno, de la mejor manera que podamos, buscando nuestra felicidad, la de los demás, y sin precisamente proyectar ideales que no son realizables en esta vida que llevamos y que solo generan pues, un horizonte de caos al que nos vemos abocados, ¿no? Entre medias, más vale ser humildes, ser humanos, ser humus, y apreciar cómo en torno a estos dos vacíos silentes campa el ruido, no el ruido ensordecedor de las máquinas de guerra o de una excavadora, sino la risa de un niño, de una niña o el canto de una cigarra. Eso es todo, un texto precioso. Nos vemos.